En la Academia Militar Galáctica, los humanos eran la base de la cadena alimenticia. Hasta que uno nos recordó discretamente porque su planeta se llama Mundo de la Muerte. Así que allí estaba yo, de pie en los pasillos de mármol de la Academia Militar Galáctica, pensando que ya había visto todo lo que el universo podía lanzarme. Qué equivocado estaba. Pero retrocedamos un poco, porque esta historia, cambiará para siempre la forma en que ven a esas pequeñas criaturas rosadas y blanditas llamadas humanos. Me llamo Sexton Wall y soy lo que generosamente podríamos llamar un depredador de rango medio del sistema Borax. Los bortaquianos nos enorgullecemos de ser seres razonables y lógicos. Tenemos 4 brazos, blindaje natural y suficiente sentido común para no pelearnos con especies que podrían convertirnos en pasta. Inteligentes, ¿verdad? Bueno, al parecer no lo suficiente, porque ninguno de nosotros vio lo que se avecinaba. La Academia se encuentra en Nexus Prime, una enorme estación espacial que gira lentamente con 3 estrellas binarias como telón de fondo. Bastante impresionante, si te gustan ese tipo de cosas. Todo el lugar grita centro de entrenamiento militar de élite desde cada superficie pulida hasta el mamparo reforzado. Lo construyeron para albergar a cadetes de más de 200 especies diferentes. Todos aquí para aprender el fino arte de no morir en combate, y al mismo tiempo, hacer que el otro esté muy, muy muerto. Y aquí es donde se pone interesante. La Academia tiene un encantador sistema jerárquico, porque al parecer, incluso en el espacio, los adolescentes necesitan su jerarquía social. En la cima están los superdepredadores. Los Craxi, con sus exoesqueletos afilados como cuchillas y su saliva ácida. Los Torgon Berserkers, capaces de levantar una pequeña lanzadera en press de banca. Los Celterianos, con sus habilidades psíquicas que pueden revolverte el cerebro como huevos en una sartén. Y luego están nosotros, los de nivel medio. Lo suficientemente respetables, lo suficientemente peligrosos, pero lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo nos superan. Y luego, en la base de esta cadena alimenticia, están los humanos. ¡Ay, los humanos! Pobres y tristes humanos. Cuando aparecieron por primera vez en la Academia hace 3 ciclos, todo el alumnado soltó una carcajada que probablemente se registró en el equipo sísmico. Estas criaturas, y uso el término con ligereza, apenas medían 2 metros de altura sobre sus patitas rechonchas. Sin armadura natural, ni garras, ni colmillos dignos de mención. Su piel parecía a punto de desgarrarse si se estornudaba con demasiada fuerza. Sin curación mejorada, sin habilidades psíquicas, sin capacidad de sobrevivir en el vacío ni siquiera unos segundos. Básicamente, el trofeo de participación de Evolution. Los instructores, benditos sean, intentaron integrarlos en los programas regulares de entrenamiento, simulacros de combate, ejercicios tácticos y acondicionamiento físico. Era doloroso verlos, como ver a un recién nacido intentando hacer una pulseada con un cargador. La mayoría sentíamos genuina lástima por ellos. Allí estaban, representantes de toda su especie, intentando seguir el ritmo de seres que fueron diseñados literalmente por millones de años de evolución para ser armas vivientes. Los humanos mismos parecían bastante agradables, con esa inofensiva actitud de cachorros. Sonreían mucho, lo cual era francamente inquietante dado que mostraban sus diminutos dientes. Hacían preguntas, tomaban notas, y en general, se esforzaban al máximo. Había que admirar su espíritu, incluso si éste estaba completamente divorciado de la realidad. Pero esta historia no trata de todos los humanos. Trata de un humano en particular, un cadete llamado Marcus Chen. Marcus era, incluso para los estándares humanos, común y corriente. De estatura promedio para su especie, lo que significaba que me llegaba quizás al hombro. Cabello castaño, ojos marrones, el tipo de rostro que se mezclaría con una multitud de 3. Hablaba en voz baja, con esa voz suave y musical que tienen los humanos. Siempre educado, siempre respetuoso. Durante los ejercicios de combate,
Lo golpeaban como a un muñeco de trapo, se levantaba, se sacudía el uniforme y daba las gracias a quienquiera que acabara de presentar su rostro al tapete de entrenamiento. Gracias. ¿Puedes creerlo? El tipo era tan inofensivo que incluso los drones de mantenimiento lo ignoraban. Caminaba por los pasillos de la academia como un fantasma, aguantando las dificultades en el entrenamiento, estudiando el doble que los demás solo para mantenerse al día. Pero, en general, era el tipo de estudiante por el que los instructores se lamentaban si reprobaban, pero que, en conciencia, no podían aprobar. La mayoría olvidábamos su presencia la mitad del tiempo. Tenía esa forma de mimetizarse con el entorno. No era exactamente invisible, pero sí olvidable. El tipo de presencia que tu cerebro ignora porque no había nada que llamara tu atención. Mirando hacia atrás ahora, esa debería haber sido nuestra primera pista. Cuando un depredador no quiere que lo notes, suele haber una muy buena razón para ello. Pero éramos jóvenes, arrogantes y estábamos absolutamente convencidos de que teníamos el universo resuelto. Miramos a Marcus Chen y vimos exactamente lo que esperábamos ver. Una pequeña criatura inofensiva de una especie pequeña e inofensiva jugando a los soldados en un juego demasiado peligroso para los de su especie. Vimos una presa. Y ese, amigos míos, fue nuestro primer error. Técnicas de combate avanzadas, nivel 7, también conocida como la clase donde los cadetes aprenden formas creativas de reorganizar los órganos internos de sus compañeros. La sala de entrenamiento era una enorme cámara con paredes reforzadas, suelos amortiguadores y suficientes drones médicos sobrevolando el techo como para atender a un pequeño hospital. Porque, ya saben, la seguridad es lo primero. Nuestro instructor era el comandante Vex Ironhide, un viejo Torgon canoso que aparentemente había sobrevivido suficientes batallas como para ser considerado una formación geológica. El tipo tenía una complexión imponente, cubierto de cicatrices que contaban historias que probablemente no quería oír, y tenía la encantadora costumbre de demostrar técnicas de combate casi matando a cadetes voluntarios. Su filosofía de entrenamiento era simple: si puedes escapar de su clase, no te has esforzado lo suficiente. Hoy practicamos protocolos de combate cuerpo a cuerpo, anunció Ironhide con esa voz áspera que sonaba como si dos rocas discutieran. Los ejercicios de compañero. Solo emplean fuerza no letal. Hizo una pausa, observando a los cadetes reunidos con ojos que habían visto demasiada violencia. Mayormente no letal. Eso provocó algunas risas nerviosas entre la multitud. Mayormente nerviosas. Ahora, aquí es donde nuestra historia da un giro hacia el inevitable desastre que estaba a punto de desatarse. Porque de pie cerca de la parte de atrás del grupo, esforzándose al máximo por aparentar pertenecer, estaban 3 cadetes del sistema Bracar. Los Bracar. Oh, ¿por dónde empiezo con estos festivales de testosterona andantes? Su especie evolucionó en un mundo donde todo, y me refiero a todo, intentaba matar a todo lo demás. Las plantas eran carnívoras, las rocas eran de algún modo depredadoras, y se sabía que los patrones climáticos guardaban rencor. La respuesta de los Var a este entorno fue volverse más grandes, más malvados y más agresivos que cualquier otra cosa en su planeta. Lo lograron espectacularmente. Estos 3 especímenes se llamaban Gore, Krax y Tane. Cada uno medía unos 3 m de altura, con músculos que tenían músculos, una densidad ósea capaz de desviar armas de pequeño calibre y actitudes que hacían que los Wolverines rabiosos parecieran adorables en comparación. Su idea de pasar un buen rato consistía en buscar pelea con maquinaria industrial y solían ganar. Gort era el líder, si es que se le podía llamar el más grande y ruidoso. Tenía la encantadora costumbre de flexionar los músculos de su brazo secundario cada vez que hablaba, solo para recordarles a todos que probablemente podía levantar una lanzadera en press de banca. Krex era del tipo silencioso, lo cual era infinitamente más aterrador que la constante pose de Gort. Los depredadores silenciosos son los que te devoran. Fine completaba el trío como el listo, lo cual era como llamar a una lluvia de meteoritos guiada con precisión.
Estos tres se habían propuesto recordar a todos en la academia exactamente donde se encontraban en la cadena alimenticia. Se metían con especies más pequeñas, intimidaban a los depredadores de rango medio, y en general, le hacían la vida imposible a cualquiera que no pudiera defenderse con eficacia. Los instructores lo toleraban porque, bueno, la agresividad se consideraba una cualidad valiosa en el entrenamiento militar, siempre y cuando nadie acabara con una muerte permanente. Lo llamaban formación de carácter. Y entonces estaba Marcus Chen, de pie en silencio con su grupo de entrenamiento asignado, completamente ajeno a que acababa de convertirse en el centro de atención de tres cadetes Bracar enormes, muy enojados y muy aburridos. Prácticamente se podía ver el proceso de pensamiento en el diminuto cerebro de Gord. Humano igual a débil. Débil igual a blanco fácil. Blanco fácil igual a diversión para la tarde. Las matemáticas del acoso tan simples e inevitables como la gravedad. El resto de los cadetes notamos el cambio de atención. Desarrollas un sentido para estas cosas cuando pasas los días entrenando con superdepredadores. El aire se volvió un poco más denso. Las conversaciones se volvieron un poco más silenciosas. Y todos empezaron a encontrar cosas muy interesantes que observar, que definitivamente no eran la situación que se desarrollaba al fondo de la sala de entrenamiento. Nadie quería involucrarse. ¿Por qué lo haríamos? No era nuestro problema. E interponerse entre un Braar y su víctima elegida era una excelente manera de convertirse en la siguiente víctima. Mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso y esperar que los humanos aprendieran cuál era su lugar sin demasiado derramamiento de sangre. El comandante Ironide estaba ocupado preparando el equipo de entrenamiento y no se había percatado de la tormenta que se avecinaba. Los drones médicos continuaban sus lentos circuitos sobre sus cabezas, completamente inconscientes de que estaban a punto de ganarse la vida. Y Marcus, el pobre Marcus, se quedó allí parado, revisando su equipo de entrenamiento, probablemente pensando en lo que sea que los humanos piensen. Quizás el almuerzo, o cómo sobrevivir la siguiente hora sin terminar en la enfermería. Si tan solo supiera lo que se avecinaba. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con esa inevitabilidad a cámara lenta que te hace preguntarte si el universo tiene un sentido del humor retorcido o si simplemente disfruta viendo a los idiotas aprender lecciones difíciles. Gord hizo su movimiento durante la distribución de equipo. El momento perfecto, en realidad. Todos estaban concentrados en recoger las armas de práctica y el equipo de seguridad. El comandante Ironide estaba de espaldas a organizar los maniquíes de entrenamiento, y Marcus estaba inclinado, recogiendo una colchoneta de entrenamiento caída. Fue casi artístico en su sincronización. G dio un paso adelante, echó hacia atrás su enorme pierna y asestó lo que solo podría describirse como una patada de ajuste de actitud directamente a las costillas de Marcus. El sonido resonó por la sala de entrenamiento como un disparo. Un disparo húmedo y carnoso que dejó a todos atónitos. Marcus salió volando, y quiero decir volando. Salió disparado por los aires como un proyectil lanzado, se estrelló contra un estante de equipo a unos 4 metros de distancia y se desplomó en el suelo en un montón de extremidades y equipo de entrenamiento. Toda la sala quedó en silencio absoluto, salvo por el eco resonante del metal chocando contra el metal. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Todos nos quedamos allí parados, procesando lo que acabábamos de presenciar. Incluso los drones médicos parecieron detener sus circuitos como si su programación necesitara un momento para adaptarse a la realidad. Gord se irguió, flexionando esos ridículos músculos secundarios y sonriendo como si acabara de resolver el hambre galáctica. Craig y Sidney lo flanqueaban, con expresiones que sugerían que pensaban que esto era el culmen del entretenimiento. Los demás cadetes intercambiamos miradas que, más o menos, se tradujeron en, bueno, eso era inevitable y me alegro de no haber sido yo. Marcus permaneció allí tendido durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos segundos, inmóvil, sin emitir un sonido, solo un montón de humano desmoronado junto a un estante de equipo retorcido,
buscando la última víctima de la evolución. Y entonces empezó a levantarse. Ahora bien, esto es lo que ocurre al ver a alguien levantarse después de recibir un golpe así. El cerebro espera ciertas cosas. Gemidos, cojera, tal vez algún gesto dramático de agarrarse las costillas lesionadas. Lo que el cerebro no espera es que ese alguien se levante suave, silenciosamente, y con la gracia fluida que hace que los depredadores lo noten. Marcus se levantó, sin forcejear, sin levantarse, como si la patada no hubiera sido más que una sutil sugerencia para cambiar de posición. Se sacudió el polvo del uniforme con movimientos tranquilos y deliberados y se giró hacia Gord. Fue entonces cuando vi sus ojos. ¿Recuerdas que mencioné que los humanos sonríen y muestran sus pequeños dientes? Bueno, Marcus ya no sonreía. Su rostro se había vuelto completamente inexpresivo, sin expresión alguna, de una forma que me ponía los pelos de punta. Pero sus ojos, habían cambiado de ese suave marrón a algo que parecía agujeros oscuros en la realidad. Fríos, calculadores, depredadores. Por primera vez desde su llegada a la academia, Marcus Chen parecía peligroso. Al parecer, G no se enteró. Se echó a reír. Esa risa estruendosa que suena como rocas cayendo de una montaña. ¿Disfrutó el pequeño humano de su lección de vuelo? Gritó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Quizás la próxima vez recuerdes tu lugar en la cadena alimenticia. Marcus no respondió. Simplemente empezó a caminar hacia Gord con ese mismo movimiento fluido y deliberado. Sin prisa, sin agresión evidente, solo un avance constante que, de alguna manera, me erizó los pelos de la nuca. Lo que sucedió después fue tan rápido que la mayoría lo pasamos por alto. En un segundo, Marcus caminaba. Al siguiente, Gord gritaba. Capté fragmentos de la acción, momentos congelados que mi cerebro luchaba por reconstruir. Marcus moviéndose de lado más rápido de lo que debería haber sido posible para algo con solo 2 patas. Su mano golpeó la rodilla de G con precisión quirúrgica. El repugnante sonido de algo importante rompiéndose dentro de esa enorme pierna. Gord se desplomó como un árbol al caer, con la pierna doblada en un ángulo que provocó que todos en la sala emitieran sonidos involuntarios de compasión y horror. Golpeó el suelo con tanta fuerza que sacudió las placas de la cubierta, agarrándose la rodilla destrozada y emitiendo sonidos que ningún ser vivo debería jamás emitir. Pero Marcus no había terminado. Mientras Gord aún procesaba el hecho de que su pierna ahora tenía articulaciones adicionales, Marcus ya había pasado a Krax. El silencioso Bracar apenas tuvo tiempo de registrar la amenaza antes de que Marcus agarrara su brazo extendido e hiciera algo que involucraba física que yo no entendía. Él y envió 3 metros de músculo sólido por los aires para estrellarse contra la pared del fondo. Fine, el astuto, finalmente se dio cuenta de que tal vez atacar al humano había sido un error táctico. Se giró para correr, lo que probablemente fue la acción más inteligente que cualquier Braar había hecho en la historia registrada. Por desgracia para él, Marcus aparentemente había decidido que la lección aún no había terminado. Lo que siguió fue menos una pelea y más una demostración de física sobre las aplicaciones prácticas del apalancamiento, el impulso y la fuerza aplicada con precisión. Fine dio exactamente 3 pasos antes de que Marcus lo alcanzara. Hizo algo que implicó agarrar, girar y un uso educativo de la gravedad. Pero lo depositó de cara contra la colchoneta de entrenamiento con la fuerza suficiente para dejar una huella imborrable. Todo el combate duró unos 10 segundos. 10 segundos para reducir a 3 depredadores ápice a un montón de criaturas quejumbrosas y destrozadas, repentinamente muy interesadas en mantenerse lo más lejos posible del humano. Marcus se alisó el uniforme, revisó su equipo de entrenamiento y regresó a su posición original como si nada hubiera pasado. La mirada fría y depredadora desapareció de sus ojos, reemplazada por la misma expresión amable y educada de siempre. «Lo siento», dijo en voz baja, dirigiéndose a todos en la sala. «Espero que no estén gravemente heridos».
Y fue entonces cuando todos nos dimos cuenta de que habíamos estado conviviendo con un depredador que había sido muy cuidadoso para no dejarnos ver lo que realmente era. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo que suele acompañar a las grandes experiencias religiosas o a los desastres naturales. Quizás a ambos. Los únicos sonidos en la sala de entrenamiento eran el ajetreo mecánico de los drones médicos que descendían del techo como buitres mecánicos y los gemidos cada vez más patéticos de los 3 Bracar, que acababan de aprender una lección muy cara sobre las suposiciones. G seguía agarrándose la pierna y emitiendo ruidos que parecían un reciclador de aire averiado. Los escáneres médicos confirmaron lo que todos pudimos ver. Su rodilla no solo estaba dañada. Estaba completamente reconstruida en una configuración completamente nueva y disfuncional. Krex había recuperado la consciencia, pero parecía tener dificultades para recordar conceptos básicos como dónde estoy y por qué me duele todo. Tain intentaba incorporarse, pero fracasaba estrepitosamente y parecía como si alguien le acabara de explicar que las matemáticas eran una mentira. Los drones médicos trabajaban con precisión eficiente, administrando analgésicos y estabilizando lesiones que mantendrían a los 3 matones en la enfermería durante las próximas semanas, posiblemente más tiempo, dependiendo de lo bien que se manejara la fisiología Bracar, cuyas suposiciones estructurales básicas eran cuestionadas por la física humana aplicada. El comandante Iron Haid se había recuperado en algún momento del caos, aunque nadie sabía cuándo exactamente. El viejo Torgon estaba de pie con los brazos cruzados, observando la masacre con la expresión de alguien que ya había visto este espectáculo y no estaba particularmente sorprendido por el final. Bueno, dijo con esa voz áspera, lo suficientemente fuerte como para que se oyera a través de la sala de entrenamiento, repentinamente muy atenta. Supongo que con eso termina la lección de hoy sobre subestimar al oponente. Caminó hacia donde estaba Marcus, con una expresión que parecía indescriptible, y se detuvo justo cerca para asestarle una mirada amenazante. Dado que Iron Haid tenía aproximadamente el tamaño y la densidad de un edificio pequeño, era bastante imponente. Cadete Chen, dijo, con ese tono de voz peculiar que usan los instructores cuando están a punto de arruinarte el día. Sí, señor, respondió Marcus cortésmente, sosteniendo la mirada del comandante sin pestañear. Sin miedo, sin desafío, solo una aceptación serena. ¿Podrían explicarle a la clase por qué 3 de mis cadetes están siendo arrastrados del suelo de la sala de entrenamiento? Marcus consideró esta pregunta con la misma expresión pensativa que usaba al resolver problemas tácticos. Iniciaron. Una agresión física sin provocación, señor. Respondí adecuadamente para neutralizar la amenaza y minimizar el daño permanente. Minimizar el daño permanente. Ironide repitió lentamente, mirando a Gort, cuya pierna ahora estaba sujeta con cinta médica y pensamientos optimistas. Ya veo. El comandante se giró para dirigirse al resto de nosotros, y juro que todos los cadetes en esa sala intentaron hacerse invisibles. ¿Alguien más quiere compartir sus observaciones sobre lo que acaba de ocurrir? Nadie se ofreció. Impactante, lo sé. Ironide suspiró. Como suspira la gente cuando tiene que explicar cosas obvias a los niños. Lo que acaban de presenciar, cadetes, es una demostración perfecta de por qué la recopilación de inteligencia es el aspecto más importante de la estrategia militar. Todos y cada uno de ustedes miraron al cadete Chen y vieron exactamente lo que esperaban ver. Un débil. Una criatura sin brazos de una especie sin armas naturales ni ventajas físicas evidentes. Empezó a caminar de un lado a otro como lo hacen los instructores cuando se preparan para un punto que hará que todos se sientan estúpidos. Lo que ninguno de ustedes se molestó en investigar es de dónde provienen los humanos, su historia evolutiva, su planeta de origen. Dejó de caminar y nos clavó esa mirada perdida que había visto a demasiados jóvenes idiotas aprender lecciones difíciles. La Tierra es lo que llamamos un mundo de muerte, cadetes. Todo en ese planeta evolucionó específicamente para matar a todo lo demás en ese planeta. La gravedad es aplastante.
El clima es activamente hostil. Y todo el ecosistema está atrapado en una carrera armamentística interminable de superación evolutiva. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Un mundo de muerte. Marcus venía de un mundo de muerte. Los humanos, continuó Ironhide, disfrutando claramente del horror naciente en nuestros rostros, son lo que sucede cuando la evolución decide que la mejor manera de sobrevivir en un entorno lleno de depredadores ápice es convertirse en un depredador ápice más eficiente. Son cazadores persistentes, cadetes. No corren más rápido que sus presas. No tienen garras más grandes ni dientes más afilados. Simplemente siguen viniendo y viniendo hasta que su presa se desploma de agotamiento y entonces se lanzan a matar. Los drones médicos terminaron su trabajo y se marcharon, dejando a los 3 bar con el aspecto de concursantes de ver quién se ve más derrotado. Ganadores todos. Pero el comandante llamó a Zara, una cadete de Calterion que aparentemente era más valiente que el resto de nosotros. Los humanos no parecen peligrosos. Parecen tan pacíficos. La expresión de Ironhide se transformó en algo que podría haber sido una sonrisa si las sonrisas estuvieran diseñadas para causar pesadillas. Pacífica, cadete Bell, déjame contarte sobre la historia de la humanidad. En los últimos 1000 años de su civilización registrada, los humanos han estado en paz durante exactamente 47 años en total. Han convertido la guerra en una forma de arte, una ciencia y una actividad recreativa. Tienen armas que pueden esterilizar planetas y las inventaron por accidente mientras intentaban crear mejores fuentes de energía. Señaló a Marcus, que seguía allí de pie con el aspecto de un hermano pequeño inofensivo. Los humanos son emboscadores. Depredadores, cadetes. Parecen inofensivos porque parecer inofensivos es su principal estrategia de caza. Sonríen para enseñarte los dientes. Actúan con amabilidad para acercarse a sus objetivos. Y cuando atacan, lo hacen con una violencia controlada, refinada por millones de años de supervivencia en un planeta que intenta matar a todo lo que vive en él. Empezaba a comprender las implicaciones, y no me gustaba hacia dónde se dirigían mis pensamientos. Cada humano que habíamos conocido en la academia, cada sonrisa cortés, cada agradecimiento tras recibir una paliza en el entrenamiento. ¿Se habrían estado conteniendo? ¿Habrían estado jugando con nosotros todo este tiempo? La pregunta que deberían hacerse, dijo Ironhide, bajando la voz a ese tono tranquilo que hace que todos se inclinen para escuchar. No es porque el cadete Chen pudo incapacitar a 3 guerreros Bracar en menos de 10 segundos. La pregunta que deberían hacerse es por qué eligió mostrar moderación. Miré a Marcus, que ahora limpiaba su equipo de entrenamiento con la misma atención metódica que dedicaba a todo lo demás. Moderación. Eso era lo que acabábamos de presenciar. Marcus conteniéndose, con cuidado de no causar daños permanentes, tomando solo las medidas necesarias para acabar con la amenaza, y nada más. ¿Cómo sería si no se contuviera? Decidí que no quería saberlo. Se acabó la clase, anunció Ironhide. Excepto tú, cadete Chen. Tú y yo necesitamos hablar sobre los protocolos de escalada adecuados. Al salir del aula de entrenamiento, nadie habló. Estábamos demasiado ocupados recalculando todo lo que creíamos saber sobre el universo. Los humanos no estaban en la base de la cadena alimenticia. Ni siquiera estaban en ella. Eran algo completamente distinto, algo que se hacía pasar por presa mientras, en secreto, era el depredador más peligroso que jamás habíamos conocido. Y habían sido educados al respecto. Los cambios comenzaron de inmediato. A la mañana siguiente, se habían publicado nuevas normas por toda la academia, escritas en un lenguaje burocrático que se traduce aproximadamente como: nos acabamos de dar cuenta de que hemos estado jugando con fuego y fingiendo que era una vela decorativa. Los altercados físicos entre cadetes estaban sujetos a revisión inmediata por un tribunal de instructores superiores. La relajación se redefinió oficialmente para incluir cualquier acción que pudiera provocar una respuesta de especies con antecedentes documentados de capacidades defensivas extremas. Traducción.
No te metas con los humanos a menos que disfrutes de visitas sorpresa a la enfermería. Más interesantes fueron los cambios no oficiales, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando los cadetes humanos pasaban, la cuidadosa distancia que otras especies mantenían durante los ejercicios de entrenamiento, el repentino e intenso interés en los estudios culturales humanos y la biología evolutiva. La mitad de la sección de xenobiología de la biblioteca de la Academia se sacó en una semana. Principalmente libros con títulos como Adaptaciones depredadoras en las especies del mundo de la muerte y Porque todo en la Tierra quiere matarte, una guía de supervivencia. Los humanos, por su parte, parecían genuinamente confundidos por su nueva fama. Siguieron siendo educados, serviciales y amables, lo que de alguna manera empeoró todo. Saber que alguien podría convertirte en arte abstracto, pero optar por ayudarte con tus tareas, crea un tipo de tensión psicológica muy específico. El propio Marcus se convirtió en una especie de leyenda. No era la típica leyenda del héroe que salvó la galaxia. Era más bien una leyenda que evitaba cuidadosamente el contacto visual, y en cualquier caso, evitaba movimientos bruscos. Los cadetes cruzaban los pasillos para no acercarse demasiado a él. Durante las comidas, se formaba un vacío alrededor de donde se sentaba, como si su proximidad pudiera desencadenar algún tipo de reacción involuntaria de combate humano. El pobre parecía genuinamente dolido por este aislamiento social, lo que lo hacía aún más inquietante. Allí estaba alguien que aparentemente podía desmantelar depredadores ápice con una eficiencia despreocupada, y parecía triste porque nadie se sentaba con él en el almuerzo. La contradicción les estaba dando dolores de cabeza a todos. El personal de mando comenzó a implementar nuevos protocolos para los cadetes humanos. Regímenes de entrenamiento especializados, los llamaban, aunque todos sabían lo que eran en realidad. Entornos cuidadosamente controlados, diseñados para descubrir de qué eran realmente capaces los humanos cuando dejaban de fingir ser inofensivos. Los resultados eran clasificados, pero los rumores se extendían por la academia como la radiación a través de un campo de contención dañado. Historias de humanos completando carreras de obstáculos que se suponía imposibles. Historias de pruebas de resistencia donde los humanos sobrevivían a equipos mecánicos. Informes susurrantes de simulacros de combate donde los cadetes humanos tuvieron que ser discapacitados solo para que los ejercicios fueran justos para todos los demás. Las implicaciones se extendieron desde la academia hasta la estructura militar galáctica en general. Si los humanos se habían estado conteniendo durante su integración a la sociedad galáctica, ¿qué significaba eso para la composición de la flota, para la planificación táctica? ¿Para el cuidadoso equilibrio de poder que impedía que las diversas especies se destrozaran entre sí? Los servicios de inteligencia de toda la galaxia repentinamente se interesaron mucho en las colonias humanas, sus capacidades militares y sus intenciones. No porque los humanos hubieran hecho algo amenazante, sino porque habían revelado que todo lo que creíamos saber sobre ellos era erróneo. En los círculos de inteligencia, ese tipo de revelación suele causar lo que llamamos momentos existenciales profesionales. 6 meses después del incidente, recibí mi asignación a la tercera flota como analista táctico. Mi especialidad, protocolos de integración humana. Al parecer, ver a Marcus Chen reorganizar 3 guerreros VAR me calificó como experto en comportamiento humano. El universo tiene sentido del humor. Después de todo, mientras empacaba mis pertenencias y me preparaba para salir de la academia, me encontré pensando en suposiciones, en lo fácil que es ver lo que esperas ver y en lo peligroso que puede ser cuando tratas con especies que no comprendes del todo. Los humanos habían estado entre nosotros durante años, sonriendo con su sonrisa de depredador, siendo serviciales, educados y amigables, mientras los tratábamos con condescendencia y los descartábamos como inofensivos. Durante todo ese tiempo, habían estado aprendiendo sobre nosotros, estudiando nuestras debilidades, comprendiendo nuestras capacidades, integrándose en nuestra sociedad y nuestra estructura militar. Y los habíamos recibido con los brazos abiertos porque parecían tan inofensivos. No digo que los humanos estén planeando nada siniestro.
Por todo lo que he observado, realmente quieren ser parte de la comunidad galáctica. Parecen creer en la cooperación, la defensa mutua y todos esos conceptos idealistas que la mayoría de las especies abandonan después de su primera guerra real. Pero aquí está la cuestión con los superdepredadores. No dejan de serlo solo porque deciden ser civilizados. Simplemente se vuelven mejores ocultándolo. Así que, permítanme dejarles esta reflexión, una advertencia de alguien que aprendió a las malas que las apariencias pueden ser más que engañosas. Pueden ser fatales. La próxima vez que se encuentren con un humano, recuerden esta historia. ¿Recuerdan a Marcus Chen y lo que les sucedió a los 3 guerreros Brakar que creían entender la cadena alimentaria? Miren esos ojos tiernos y amigables y pregúntense, ¿qué más podrían estar escondiendo tras esa sonrisa educada? Y hagan lo que hagan, no los pateen en la clase de entrenamiento. Confíen en mí. Su columna vertebral se lo agradecerá. Los humanos llegaron para quedarse y están de nuestro lado por ahora. Pero nunca olviden lo que realmente son debajo de toda esa cortesía y civilización. Son la especie que ascendió a la cima de la cadena alimentaria en un planeta donde todo intentaba matarlos. Y lo lograron siendo mejores matando que cualquier otra cosa.